Cuando mi hijo me dijo que no serías bienvenido en casa para Navidad, sonreí. Me subí a mi coche e hice una llamada. Para el año nuevo había cancelado los pagos de su hipoteca. Y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia debe restaurarse y la arrogancia castigada. No van a creer lo que hice después. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. Podría ser mi famoso pavo este año, dije, acomodándome más en el sofá de cuero de Santiago, el que lleva el relleno de romero que a tu madre le encantaba. ¿Recuerdas cómo siempre decía que le traía el sabor de su infancia en el campo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido entre nosotros, mezclándose con el aroma de las velas de vainilla caras de Valentina. Santiago se movió a mi lado. Su alianza de matrimonio reflejó la luz de su árbol de Navidad de 14 pies. Algo en su postura cambió. Los hombros se encogieron como si se preparara para un impacto. Papá, por desgracia no serás bienvenido aquí para la Navidad. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Parpadeé seguro de que había oído mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Santiago no podía mirarme a los ojos, su mirada fija en la mesa de centro de mármol. Esa que le ayudé a elegir el verano pasado cuando Valentina decidió que sus muebles viejos no eran lo suficientemente sofisticados. Los padres de Valentina vienen, y ellos necesitan un espacio familiar, solo para nosotros. Mis manos se enfriaron. Necesitan un espacio. Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas, más íntima. Su voz se hizo más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo dentro de sí mismo. Miré a mi alrededor la sala, las cortinas de seda que pagué cuando Valentina se quejó de la falta de luz, los pisos de madera que salieron de mi segunda hipoteca, la moldura de coronamiento que maxó mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta casa llevaba mis huellas digitales, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. Su propia forma, repetí lentamente. ¿Y qué forma es esa, Santiago? Él hizo una mueca. Papá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. No es personal. A través del arco de la cocina, podía ver la nueva batidora KitchenAid de Valentina, la profesional que insistió en que necesitaba para su fase de repostería navideña que duró exactamente 4 semanas. $2,100 de mi dinero allí, probablemente usada 3 veces desde noviembre. ¿Dónde pasaré la Navidad entonces? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. El rostro de Santiago se descompuso. Tal vez podrías, no sé, visitar a la tía Carmen. O podríamos hacer algo el día después. Te juro que haremos algo especial solo nosotros, el día después. Como si la Navidad fuera solo otra cita que podía reprogramarse por conveniencia. Me puse de pie, mis rodillas protestando después de 10 años de cargar solo con esta carga. Ya veo. Papá, espera. Pero ya me estaba moviendo hacia la puerta, pasando las fotos familiares, donde mi cara crecía más pequeña y distante en cada marco. Pasando el armario de los abrigos que guardaba los incontables abrigos de Valentina. Mi mano encontró el pomo de la puerta, sólido y frío bajo mi palma. Hijo, dije sin darme la vuelta, diles a los padres de Valentina, feliz Navidad. El aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, oí a Santiago llamar mi nombre una vez, luego el suave clic de la puerta cerrándose. Final. Absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, viendo las luces navideñas titilar en las ventanas de casas en las que nunca sería bienvenido. Mi teléfono vibró, probablemente Santiago queriendo suavizar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En vez de eso, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que compré, pero en la que nunca pertenecería. La calefacción zumbaba contra el frío de diciembre mientras recorría las calles familiares hacia casa. Riverside se extendía a mi alrededor. Cada esquina del vecindario guardaba recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia lo era todo, que daría su último $1 por ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un tonto. Me detuve en el semáforo en rojo de la Avenida Central y Calle Olivos, viendo a un joven padre cargar regalos de Navidad en su SUV. Sus hijos apretaban sus caras contra la ventana. El aliento empañaba el vidrio con emoción. Érase una vez. Ese habíamos sido Santiago y yo. Antes de Valentina. Antes de convertirme en nada más que un cajero automático ambulante con emociones inconvenientes. Los números empezaron a pasar por mi cabeza como una máquina tragamonedas rota. $3,150 cada mes durante 6 años. Mi calculadora se había rendido intentando darle sentido el otoño pasado, cuando finalmente sumé el total. $228,800. Más dinero del que Elena y yo habíamos ahorrado para todo nuestro retiro.
Desaparecido. Simplemente desaparecido. Apreté el acelerador más de lo necesario cuando el semáforo se puso verde. La camioneta respondió con un gruñido que coincidía con mi estado de ánimo. Calle Robles. Allí fue donde refinancié mi casa. Nuestra casa, la de Elena y la mía, para cubrir su pago inicial. El oficial de préstamos me miró con una lástima que no reconocí en ese momento. Señor Vegas, ¿está seguro? Está arriesgando mucho por la inversión de otra persona. ¿La inversión de otra persona? No el futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia. La inversión de otra persona. Avenida del Parque, el banco donde había sacado una segunda hipoteca cuando Santiago perdió su trabajo hace 3 años. Solo temporal, papá. Solo hasta que me recupere. Valentina se había parado detrás de él, con su bolso de $850 colgado del hombro, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada. Resultó que mi desesperación no valía nada para ellos. Entré en mi entrada de autos, la que tenía el concreto agrietado que no podía pagar arreglar, porque cada dólar sobrante desaparecía en su fantasía suburbana perfecta. La luz del porche parpadeaba, otra reparación que había estado posponiendo. Adentro, la casa se sentía hueca sin la risa de Elena, sin el calor de las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Mi teléfono sonó mientras buscaba mis llaves. El tono estridente hizo eco en las paredes vacías. El nombre de Valentina apareció en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué no era lo suficientemente bueno para las delicadas sensibilidades de sus padres. Timing perfecto. Había estado esperando 6 años para tener esta conversación. Contesté en la cuarta ringtone, dejándola esperar lo suficiente para que se preguntara si contestaría. Arturo. La voz de Valentina goteaba una dulzura falsa, el mismo tono que usaba cuando me pedía que pagara su factura del agua o los impuestos prediales. Me enteré del pequeño malentendido con Santiago. ¿Malentendido? Me apoyé contra la encimera de la cocina, todavía con mi abrigo puesto. No creo que haya ningún malentendido, Valentina. Dejaste muy clara tu posición. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan una cierta atmósfera durante las fiestas. Una cierta atmósfera, repetí. ¿Y qué atmósfera es esa? Una pausa. Podía oír el crujido de bolsas de compras de fondo. Probablemente gastando dinero que debería haber ido a su pago de hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad, al parecer. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de comida. Toda esa comida mexicana picante y música fuerte. Y francamente, Arturo, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte, ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un puñetazo. 10 años de morderme la lengua, de tragar insultos por el bien de Santiago, de fingir no notar la forma en que me miraba como si fuera una especie de sirviente. Mi tipo de comida. Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste todos los domingos durante 4 años cuando el dinero estaba ajustado? ¿Los tamales que dijiste que te recordaban a tu abuela? Eso fue diferente. Entonces lo apreciábamos, pero ahora con mis padres. Ahora con tus padres no puedes tener al campesino mexicano avergonzándote en tu mesa de cena elegante. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Arturo. Esto no es sobre raza, es sobre clase. Mi padre se graduó summa cum laude de la Universidad de Stanford. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan el verano en Nantucket. ¿Qué contribuirías exactamente a la conversación de la cena? ¿Historias sobre colocar baldosas? El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Con estas manos levanté un imperio desde la ruina que dejó la muerte del abuelo de tu esposo. He dado trabajo y sustento a más de 70 almas. He pagado más en impuestos en un año de lo que tu padre ha ganado en toda su vida acomodada. El dinero no lo es todo, Arturo. La sangre azul no se compra. La elegancia y la cultura se llevan en las venas, no en la billetera. Y, francamente, Elena entendía su lugar mejor de lo que tú entiendes el tuyo. La línea quedó en silencio mortal. Ella había cruzado el límite. La línea que ni siquiera sabía que existía hasta que ella la pisoteó con sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste de mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo mimetizarse mejor. No hacía olas. Entendía que algunos espacios no estaban destinados para ella. Sabía cuándo quedarse en segundo plano. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Elena tenía más clase en su meñique de la que toda tu línea sanguínea jamás poseerá. Ella limpiaba casas, sí, pero con más honor del que tú tendrás aunque vivas 100 años. Oh, por favor, era una limpiadora que tuvo suerte. Al menos ella tuvo el buen sentido de mantenerse callada al respecto. Valentina. Mi voz bajó a algo que no reconocía.
Quiero que escuches con mucha atención. Esta conversación ha terminado. Terminamos de fingir que somos familia. No puedes simplemente. Terminamos, repetí, y colgué. Dejé el teléfono con cuidado sobre la encimera, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como si se hubiera levantado un peso del aire mismo. Caminé hasta mi escritorio en la esquina. Saqué la carpeta manila que había estado evitando durante meses. Estados de cuenta bancarios, papeles de hipoteca, 6 años de transferencias, automáticas que me habían desangrado. Mientras ellos vivían como realeza, era hora de detener la hemorragia. Los documentos se extendieron sobre mi mesa de cocina como evidencia en la escena de un crimen. 6 años de estados de cuenta bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. $350 el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta hacia la de ellos, un rastro de papel de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y empecé a sumar. El primer año, 37.800. El segundo año, otros 37.800. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. El cuarto año, había empezado a comprar en supermercados de descuento. Este año, el sexto, había estado comiendo sopa de lata para el almuerzo para llegar a fin de mes. $26.800. Sin contar el pago inicial de $55.000. Sin contar las veces que cubrí sus servicios públicos cuando la adicción a las compras de Valentina se salió de control. Sin contar el techo nuevo de $12.000, el paisajismo, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me recosté en mi silla, mirando los números hasta que se volvieron borrosos. El dinero del seguro de vida de Elena, mis ahorros para la jubilación, el fondo universitario que empezamos para los nietos que aparentemente nunca me permitirían ver. Todo desaparecido. Vertido en una casa donde no era bienvenido para la cena de Navidad, alcancé mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en inglés y español. Qué considerado. Qué complaciente con las personas como yo. Servicio al cliente. Habla Sofía. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, con una voz más firme de la que había tenido en años. Por supuesto, señor. Necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Recité los números, la escuché teclear al fondo. Profesional, eficiente, sin juicios sobre por qué un hombre de 68 años cancelaba pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere. Señor Vega, $350 mensuales a Pacific Premier Bank. Cuenta que termina en 891. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esta transferencia? 6 años, las palabras sabían amargas. ¿Y desea cancelarla efectiva inmediatamente? Miré a mi alrededor en mi cocina. Los electrodomésticos anticuados que no podía pagar reemplazar. Las paredes que necesitaban pintura, las ventanas que filtraban aire frío porque había gastado mi dinero de mejoras para el hogar en el castillo de otra persona. Efectiva inmediatamente, confirmé. Hecho, la transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, dije sorprendiéndome de lo bien que se sentía la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino silencio de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se asentaba sobre Riverside. Luces navideñas titilando en ventanas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios, sin la necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 6 años, el presupuesto del próximo mes se equilibraría. Por primera vez desde que Elena murió, podría pagar arreglar la luz de mi porche, comprar buenos víveres, tal vez incluso tomarme unas vacaciones. Recogí los estados de cuenta bancarios, los papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea. Encendí un fósforo y vi 6 años de martirio convertirse en cenizas. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Probablemente Santiago queriendo disculparse, o Valentina necesitando dinero para algo esencial, como cojines nuevos. No lo revisé. En cambio me serví un vaso del buen coñac, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Levanté mi vaso hacia la habitación vacía, hacia la foto de Elena en la repisa de la chimenea, hacia el hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije. Y lo dije en serio. La mañana siguiente llegó fresca y despejada. La luz del sol de diciembre entrando por las ventanas de mi cocina mientras tomaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días.
La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que, finalmente, me había permitido comprar mi teléfono. Sonó exactamente a las 11:13 am. El nombre de Ponmesnienta dice. Valentina apareció en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Arturo. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que recojas a mis padres del aeropuerto de Riverside. Su vuelo de Seattle llega a las 2:30. Dejé mi taza con cuidado, viendo cómo el vapor se elevaba hacia el techo. Valentina. ¿Olvidaste nuestra conversación de ayer? Mira, sea lo que sea de lo que se trató eso, necesitamos concentrarnos en asuntos prácticos ahora. Mis padres necesitan transporte, y eres el único con tiempo durante el día. La audacia era impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. Y me lo pides porque eso es lo que hace la familia, Arturo. Se ayudan mutuamente. Su voz se agradó con irritación. Además, seamos honestos aquí. No eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que solo sube a tu camioneta y ve a recogerlos. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. Delta vuelo 889. Estarán en el carrusel de reclamo de equipaje 2. Y Arturo, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. No nos avergüences, podía oír sus uñas golpeando algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que pagué cuando decidió que el laminado no era adecuado para sus cenas. Por supuesto, dije, yo me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste en la graduación de Santiago. No tan cosas así, la línea se cortó. Ni siquiera había dicho gracias. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. 2:30, vuelo 889, reclamo de equipaje, carrusel 2. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 11:18 am. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café, añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico de ayer al crucigrama que no había terminado. 7 horizontal. Gratificación retrasada. 2 de letras. La respuesta se me ocurriría eventualmente. A las 2:30 pm, me instalaba en mi sillón favorito con una taza fresca de Earl Grey y la edición dominical del Riverside Herald. El crucigrama de ayer estaba terminado sobre mi mesa de café. Gratificación retrasada había sido postergación. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Valentina de nuevo. Lo dejé sonar. El sol de diciembre se inclinaba a través de las ventanas de mi sala, calentando el espacio donde había pasado tantas tardes solitarias contando el costo de mi generosidad. Hoy el silencio se sentía diferente, ganado, intencional. 3:02 pm. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez pude ver la vista previa de su texto. «Papá, ¿dónde estás?» «Mis padres están...» Di vuelta del teléfono y volví a la sección de deportes. Los Raiders habían perdido de nuevo. Algunas cosas nunca cambiaban. Para las 3:45 mi teléfono había vibrado 5 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda tetera de té y empezado a organizar el cajón de trastos en mi mesa de cocina. Increíble lo que se podía lograr cuando no se andaba corriendo sirviendo a personas que te consideraban su botones personal. La sexta llamada llegó a las 4:05. En lugar del nombre de Valentina, vi un número conocido. Probablemente sus padres pidiendo prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé que esa también sonara. Afuera, un vecino colgaba luces navideñas en su porche. Sus hijos corrían por el jardín con la energía maníaca que solo las tardes de diciembre podían traer. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie estaba varado en ninguna parte, esperando a alguien que nunca llegaría. 30 pm. Mi teléfono empezó a sonar y no se detuvo. Valentina, luego el número desconocido, luego Valentina otra vez. El zumbido se volvió constante, como una avispa enojada atrapada contra el vidrio. Caminé a mi cocina y desenchufé mi teléfono fijo de la pared. Luego apagué mi teléfono celular por completo. Silencio perfecto. Me hice un sándwich de queso a la plancha y calenté una lata de sopa de tomate. Comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada dólar de comestibles había ido para llegar a fin de mes mientras subsidiaba su estilo de vida. El queso se derritió perfectamente dorado. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol de invierno ya empezaba a ponerse, proyectando largas sombras en mi patio trasero. En algún lugar de la ciudad, 3 personas probablemente estaban paradas en un estacionamiento del aeropuerto, discutiendo sobre la tarifa del taxi y preguntándose cómo su sirviente personal tenía la audacia de dejarlos varados. El pensamiento hizo que mi sopa supiera aún mejor. Para las 5:15 pm había cenado, cargado mi lavavajillas y estaba considerando qué película ver.
Habían pasado años desde que había tenido una tarde entera para mí sin preocuparme por llamadas de emergencia por dinero o favores de último minuto. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No llamando, golpeando, el tipo de martilleo agresivo que hacía vibrar el marco y anunciaba furia pura. Dejé mi té y caminé lentamente hacia el sonido, sabiendo exactamente a quién encontraría al otro lado. Los golpes se intensificaron mientras me acercaba a la puerta, cada uno más violento que el anterior. A través de la mirilla pude ver 3 figuras apiñadas en mi pequeño porche como lobos acechando a una presa. Abrí la puerta y encontré la cara roja de Renato Montenegro a centímetros de la mía. «¿Qué diablos te pasa?», gritó pasando junto a mí hacia mi sala sin invitación. Esperamos en ese maldito aeropuerto por más de 2 horas. Beatriz lo siguió. Su cabello usualmente perfecto desaliñado, sus labios apretados en una línea delgada de puro odio. Este es un comportamiento completamente inaceptable para alguien de tu edad, Arturo. Absolutamente bárbaro. Valentina cerraba la marcha, su abrigo de diseñador arrugado, su maquillaje corrido. Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Mis padres tuvieron que tomar un taxi de $65 porque decidiste faltar. Mi voz cortó su coro de rabia como una cuchilla a través de la seda. Se detuvieron a media queja, sorprendidos por el acero en mi tono. Perdón. La cara de Renato pasó de roja a púrpura. Tú no das órdenes aquí, amigo. No después de lo que hiciste hoy. Esta es mi casa, dije tranquilamente sin moverme de mi posición junto a la puerta. Y quiero que salgan ahora. Beatriz dio un paso adelante, su voz goteando el tipo de condescendencia que había perfeccionado durante décadas de menospreciar a personas como yo. Arturo, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene conexiones por toda esta ciudad. Conexiones de negocios, conexiones sociales. No puedes tratar a personas como nosotros de esta manera y esperar. Esto fue una lección para ustedes, interrumpí encontrando su mirada firmemente. Una lección sobre su arrogancia excesiva y su trato deficiente a las personas que consideran inferiores. La boca de Valentina se abrió. ¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para enseñarle lecciones a alguien? No eres nadie, eres un... Soy alguien que finalmente dejó de ser su cuenta bancaria personal y servicio de taxi. Di un paso al lado y abrí la puerta más amplia. La lección terminó. Pueden irse. Renato apuntó con un dedo hacia mi pecho, pero no se atrevió a tocarme. No tienes idea con quién te estás metiendo, viejo. He estado en esta ciudad más tiempo del que has estado respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacer tu vida muy, muy difícil. ¿Es eso una amenaza, señor Montenegro? Es una promesa. Su voz bajó a un susurro amenazante. ¿Crees que abandonar a personas mayores en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender exactamente lo equivocado que estás. Beatriz asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. De hecho, las acciones tienen consecuencias, Arturo, y las tuyas serán bastante públicas. Valentina agarró el brazo de su padre. Papi, vámonos. Este viejo patético no vale nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado. Pero Renato se volvió en el umbral. Te arrepentirás de esto, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta detrás de ellos y giré el cerrojo con un clic satisfactorio. A través de la ventana los vi subir a su auto de alquiler, todavía discutiendo entre ellos mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sintió más limpia con ellos fuera, como si su presencia hubiera dejado una mancha que solo ahora se levantaba. Pero sus palabras de despedida hicieron eco en el repentino silencio. Consecuencias públicas. Gente importante, conexiones. Caminé de regreso a mi sala y tomé mi té, todavía caliente en su taza. Por primera vez en todo este lío, sentí algo que podría haber sido preocupación. Pero fue abrumado por algo mucho más fuerte. Anticipación. 3 días después estaba disfrutando mi café de la mañana y hojeando el Riverside Herald cuando vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular decía: Hombre de negocios de Riverside abandona a pareja de edad avanzada en aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Allí estaba en blanco y negro, una foto vieja del sitio web de mi empresa, probablemente con 6 años de antigüedad. Debajo, una historia que hizo que mi sangre se enfriara y mi temperamento estallara en igual medida. Renato y Beatriz Montenegro, visitando a su hija para Navidad, quedaron varados en el aeropuerto internacional de Riverside durante más de 2 horas el domingo, cuando el familiar Arturo Vega no apareció para una recogida previamente acordada. La pareja, ambos de casi 70 años, esperó en temperaturas gélidas mientras se emitía una advertencia de tormenta invernal para la región.
Advertencia de tormenta invernal. Habían sido 55 ultras y soleado. No podíamos creer que alguien simplemente nos abandonara así, dijo Renato Montenegro, un ejecutivo bancario retirado. Llamamos repetidamente, pero el señor Vega nunca contestó su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi costoso en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo una falta de consideración, es peligroso. El artículo continuaba con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Renato se había pintado a sí mismo y a Beatriz como víctimas indefensas de un anciano cruel que de repente había enloquecido sin provocación. Ni una mención del rechazo a la cena de Navidad, ni contexto sobre las demandas de Valentina o sus años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a pobres turistas ancianos durante una ventisca que existía solo en la imaginación de Renato. Dejé mi café y leí el artículo de nuevo lentamente. Luego una tercera vez. La línea de autoría pertenecía a Gabriela Ortiz, editora de Estilo de Vida. No reconocía el nombre, pero reconocía la estrategia. Renato había llamado a favores, usado sus conexiones bancarias para colocar esta historia exactamente donde haría el máximo daño a mi reputación. Inteligente. Muy inteligente. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo bebés de fondos de fideicomiso entitled que lanzaban rabietas. Eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad pequeña como Riverside, la reputación lo era todo. Un artículo bien colocado en el periódico podía destruir décadas de trabajo duro. Habían declarado la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo aparté, mi mente ya cambiando al modo de planificación metódica que había construido mi negocio desde la nada. Esto ya no se trataba de recogidas en el aeropuerto. Esto no se trataba de la cena de Navidad o los pagos de la hipoteca. Esto era sobre ganar. Saqué mi laptop y comencé a tipear nombres en los motores de búsqueda. Renato Montenegro, Beatriz Montenegro, Valentina Vega, sus perfiles de redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades, todo lo que habían hecho público tontamente a lo largo de los años. Si querían jugar al ajedrez, les mostraría cómo se veía un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre, 7 días hasta Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No el mundo donde era Arturo Vega, el viejo desgastado que dejaba que su familia lo pisoteara. Este era el mundo donde era Arturo Vega, hombre de negocios, pensador estratégico. Alguien que había construido algo desde la nada y que no iba a permitir que un montón de parásitos entitled destruyeran lo que había trabajado 40 años para construir. Mi laptop se convirtió en el centro de mando. Los perfiles de redes sociales llenaban las pestañas de mi navegador como cartas en un juego de alto riesgo. Renato Montenegro, gerente retirado del First National Bank, miembro del Riverside Country Club, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales del Valle, un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia, un hombre con mucho que perder. El Instagram de Beatriz pintaba una imagen perfecta de vida refinada. Almuerzos benéficos, catas de vino, fotos de vacaciones de Lake Tahoe etiquetadas con bendecida vida bendecida. Cada publicación cuidadosamente curada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigos elogiando su gusto elegante y su estilo de vida inspirador. Todo construido con el dinero de otras personas, incluido el mío. La línea de tiempo de Facebook de Valentina contaba la historia real. Publicaciones sobre nuestra hermosa casa con fotos de la cocina que yo pagué. Check-ins en restaurantes caros durante los meses en que cubrí sus facturas de servicios. Una actualización de estado de la semana pasada. Tan emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades de anfitriones. Nuestras habilidades de anfitriones. Nuestra casa. Nuestro éxito. El narcisismo era impresionante, pero fue el perfil de LinkedIn de Santiago el que me dio la pieza final que necesitaba. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Gabriela Ortiz, editora de Estilo de Vida en el Riverside Herald. La misma Gabriela Ortiz que había escrito el artículo difamatorio sobre mí. Me recosté en la silla de mi escritorio, mirando la evidencia extendida en mi pantalla. Estas personas habían cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado por completo. Segundo, habían hecho público su ataque, lo que significaba que yo podía hacer público mi respuesta. Tercero, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Hice clic en el perfil de Gabriela Ortiz. 45 años. Título en periodismo de UCLA. 12 años en periódicos locales, sin conexión previa con la banca o las finanzas.
lo que significaba que Renato se había acercado en frío, probablemente a través de alguien que conocía de su red de negocios. Una búsqueda de 5 minutos en los directorios comerciales locales confirmó mi sospecha. 2 conexiones mutuas entre Renato y el editor de Gabriela. La historia no había aparecido simplemente. Había sido plantada cuidadosa y deliberadamente. Hora de aficionados. Abrí un nuevo documento y comencé a tipear. No una respuesta a su ataque mediático, algo mucho mejor. Una línea de tiempo. 6 años de apoyo financiero documentado con estados de cuenta bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa, $55,000 de mi préstamo de Equidad de Vivienda. La renovación de la cocina cuando Valentina decidió que las encimeras de granito eran esenciales. $21,000 de mi tarjeta de crédito. 72 pagos mensuales de hipoteca de $350 cada uno. $226,800 y contando. Casi $250,000, más de lo que había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un texto de un número que no reconocía, probablemente Valentina, intentando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Al anochecer tenía todo organizado en una carpeta manila, lo suficientemente gruesa como para ahogar a un caballo. Estados de cuenta bancarios, recibos, fotos descargadas de sus redes sociales mostrando compras que yo financié, una copia impresa del artículo del periódico con mis notas escritas a mano en los márgenes documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba marcado en rojo, no porque fuera Navidad, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Valentina, iban a organizar una cena de Navidad para 14 personas. Familia, amigos, vecinos, miembros de su círculo social, el tipo de personas que leían el Riverside Herald y formaban opiniones basadas en lo que veían allí. El tipo de personas que merecían saber la verdad. Cerré mi laptop y caminé a mi cocina donde había dejado mi buena cámara, la que compré años atrás para documentar sitios de trabajo para mi negocio. Era hora de ponerla a trabajar documentando algo más por completo. Mañana era Nochebuena. Mañana Renato Montenegro y su familia iban a aprender lo que pasaba cuando le declarabas la guerra a alguien que realmente sabía pelear. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, el tipo de día invernal en Riverside que te hacía agradecer por las casas cálidas y las reuniones familiares. Lástima que no sería bienvenido en ninguna de las dos, pero tenía otros planes. Extendí mi evidencia como un abogado preparándose para un juicio. Estados de cuenta bancarios organizados por año. Cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos dispuestos cronológicamente mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales. La nueva joyería de Valentina, sus fotos de vacaciones, los costosos adornos navideños que actualmente adornaban la casa, todo lo que les había ayudado a mantener. Copié todo 14 veces, una para cada invitado a la cena. El artículo del periódico iba encima de cada pila, mis notas en pluma roja visibles en los márgenes. Mentira, escrito al lado de las citas de Renato sobre el clima peligroso. Falso junto a la afirmación sobre mi comportamiento errático. Falta contexto, resaltado donde no mencionaron 6 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el azul marino que usé en el funeral de Elena, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy me despedía del hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche sería alguien que comandaba respeto. A las 6:30 p.m. Cargué mi maletín con los paquetes de evidencia y conduje hasta North Oaks. Su casa brillaba con luz cálida. Autos llenaban la entrada y se alineaban en la calle. A través de las ventanas delanteras podía ver figuras moviéndose alrededor del comedor. Valentina haciendo de anfitriona en la casa que mi dinero les había ayudado a comprar. Aparqué al otro lado de la calle y revisé mi reloj. 6:45, timing perfecto. Lo suficientemente tarde como para que todos estuvieran sentados para la cena. Lo suficientemente temprano como para que todavía estuvieran en el plato principal. Sin escapatoria fácil para nadie. La puerta principal estaba desbloqueada. Por supuesto que lo estaba. A Valentina le encantaba presumir lo seguro que era su vecindario. Como no necesitaban preocuparse por la seguridad, como la gente en áreas más difíciles, entré silenciosamente. El aire cálido golpeándome la cara junto con los sonidos de risas y conversación del comedor. Pero cariño, así no se hacen las cosas en nuestra familia, estaba diciendo alguien seguido de más risas. Nuestra familia después de todo lo que habían hecho para excluirme de ella. Entré en el comedor llevando mi maletín. 14 caras giraron hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el horror. Valentina se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios. La cara de Santiago se puso pálida. Renato y Beatriz parecían haber visto un fantasma. Buenas noches a todos,
dije con calma, colocando mi maletín en el aparador de mármol. Espero que no les moleste que me una a su celebración navideña. Valentina encontró su voz primero. Arturo, esto es completamente inapropiado. Necesitas irte inmediatamente. En realidad, dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles, creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente esta cena. Esta casa y este estilo de vida que han estado presumiendo. Una mujer que no reconocía, probablemente una de las amigas de caridad de Beatriz. Se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿De qué está hablando? Valentina está teniendo algún tipo de episodio, dijo Valentina rápidamente. Santiago, llámame a alguien. Pero ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos frente a cada invitado. Aquí están los registros bancarios, dije conversacionalmente. 6 años de apoyo financiero, $226,800 solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación quedó en silencio excepto por el crujido de papeles, mientras 14 personas comenzaban a examinar la evidencia. Observé sus caras cambiar mientras absorbían los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es, empezó un hombre. Luego se detuvo mirando un estado de cuenta bancario. Indignante, terminó la mujer frente a él. Valentina, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? La perfecta compostura de Valentina se estaba agrietando. Es más complicado de lo que parece. Arturo se ofreció a ayudarnos. Nosotros nunca le pedimos. En realidad, interrumpí sacando el artículo del periódico. Hablemos de lo que sí pidieron y lo que le dijeron a los medios sobre mí. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Coloqué copias del artículo del periódico sobre la mesa, observando cómo los invitados reconocían mi foto de la historia poco halagadora que había salido 3 días antes. Ahora, dije, mi voz llegando claramente a través del repentino silencio. Hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia. La cara de Renato había pasado de roja a cenicienta. Beatriz se sentó rígida en su silla, su copa de vino olvidada en su mano. El señor Montenegro aquí usó sus conexiones bancarias para plantar esta historia. Continué golpeando el periódico. Noten cómo me retratan como inestable y peligroso, abandonando a pobres personas mayores en clima helado. Un hombre de cabello gris con un suéter caro miró desde el artículo. Renato, ¿de qué se trata esto? El clima era de 55 concreto y soleado, dije antes de que Renato pudiera responder. Y ellos no eran turistas varados. Eran los padres de Valentina que venían a la cena de Navidad a la que me habían prohibido asistir porque no era lo suficientemente bueno para su compañía. Beatriz finalmente encontró su voz. Eso no es. Nosotros nunca dijimos. Nunca dijeron que, Beatriz. Saqué mi teléfono donde había capturado varias de las publicaciones en redes sociales de Valentina. Que yo era de clase demasiado baja para tus padres. Que mi comida mexicana y mi conversación de clase trabajadora los avergonzarían frente a tus amigos educados. La mujer que había identificado como una de las amigas de caridad de Beatriz se movió incómodamente. Beatriz, seguramente no. Él está torciendo todo, balbuceó Renato, pero su voz carecía de convicción. Este hombre tiene serios problemas de salud mental. El estrés de envejecer, problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí. Señor Montenegro, he estado manteniendo a su hija y yerno por la suma de casi $200 al mes durante 6 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que están a punto de tener. Me volví para dirigirme a toda la mesa. Estas personas han tomado más de $265,000 de mí mientras me insultaban a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo en mi contra. Me han prohibido las reuniones familiares y cuando finalmente me defendí, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Santiago habló por primera vez, su voz apenas un susurro. Papá, yo no sabía lo del periódico. Tu esposa sí, dije tranquilamente, y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en un villano por negarme a ser su cajero automático y chofer personal. La dinámica social en la habitación estaba cambiando como placas tectónicas. Podía verlo en las caras de los invitados. La realización gradual de que todo lo que les habían contado sobre los anfitriones generosos de esta noche estaba construido sobre mentiras. Esto es inconcebible, dijo una mujer anciana con perlas, mirando los estados de cuenta bancarios. Renato, ¿cómo pudiste permitir que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego atacarlo públicamente cuando dejó de permitirlo? La fachada cuidadosamente mantenida de Renato se desmoronaba. No entiendes la situación completa. Entiendo perfectamente, interrumpió la mujer. Este hombre ha estado manteniendo financieramente a tu familia mientras lo trataban como sirviente.
Y cuando finalmente dijo que no, intentaron arruinar su reputación. La voz de Beatriz salió estrangulada. Él nos abandonó en el aeropuerto. Después de que me dijiste que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para tus padres, dije con calma. Después de 6 años de pagar sus cuentas mientras me menospreciaban por mi etnia y nivel educativo, el silencio fue ensordecedor. 14 personas mirando a Renato y Beatriz con expresiones que iban desde el disgusto hasta la vergüenza, por haber asociado con ellos. Valentina hizo un último intento, desesperado por controlar la narrativa. Todos, por favor. Este es un asunto familiar que se salió de control. No, dije firmemente. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicieron público, cuando usaron el periódico para atacar mi carácter, cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su orgullo. Miré alrededor de la mesa a caras que no reconocía, pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de leer sobre Arturo Vega en el periódico otra vez, porque volverán a leer sobre mí, pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi maletín y me ajusté la corbata. Disfruten el resto de su cena. Es la última que estaré pagando. Mientras caminaba hacia la puerta, podía oír la erupción comenzando detrás de mí. Voces elevadas en acusación, preguntas exigiendo respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose. Era la música navideña más hermosa que jamás había escuchado. La carta llegó un martes por la mañana en abril, entregada por correo certificado. La firmé en la puerta de mi casa. Aviso de incumplimiento, decía el sobre. Adentro, 4 meses de pagos de hipoteca atrasados habían alcanzado a Santiago y Valentina. 12.600 en mora. 10 días para poner la cuenta al día o enfrentar la ejecución hipotecaria de la casa que les ayudé a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola como leerías noticias sobre clima distante. Interesante, pero ya no es tu problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Valentina bloqueado después del primer mensaje de voz histérico. Renato y Beatriz, cuya posición social en Riverside se había evaporado como la neblina matutina después de su humillación en la cena de Navidad. Incluso Santiago, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de ira y curiosidad sobre cuánto tiempo le tomaría tragarse su orgullo. La respuesta, aparentemente, era 97 días. Llamó a mi puerta ese jueves por la noche. Ya no el hombre seguro que me había excluido de la cena de Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 4 meses. Ojeras oscuras bajo sus ojos, su traje caro arrugado, el olor a desesperación aferrándose a él como un perfume barato. «Papá», dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Di un paso al lado para dejarlo entrar, notando cómo miraba alrededor de mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos que compré con mi primer cheque libre de hipoteca, la pintura fresca en paredes que no se habían actualizado en 10 años, porque cada dólar sobrante había ido a su estilo de vida. Las reparaciones que finalmente pude pagar ahora que no estaba subsidiando el sueño americano de otra persona. «Bonito lugar», dijo en voz baja. «Es lo que pasa cuando gastas dinero en ti mismo en lugar de en personas que no lo aprecian», respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. «¿Café?», negó con la cabeza posándose en el borde de mi sofá como si tuviera miedo de ponerse cómodo. «Papá, necesito que sepas lo mucho que lamento todo. La cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Valentina, la forma en que te tratamos». Continúa. No sabía lo de Renato plantando esa historia. «Te lo juro que no». Cuando me enteré, pasó sus manos por su cabello. «Dios, papá, las cosas que decían de ti a tus espaldas, la forma en que hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá». Mi mandíbula se apretó ante la mención de Elena, pero mantuve mi voz nivelada. «¿Y qué dijeron exactamente sobre tu madre?» Que ella sabía cuál era su lugar mejor de lo que tú sabías el tuyo, que ella entendía los límites. No podía mirarme a los ojos. Debía haberte defendido. Debía haberme enfrentado a ellos hace años. «Sí», dije simplemente. «Debiste». Nos sentamos en silencio por un largo momento, el peso de 6 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera podía oír a mi vecino cortando el césped, los sonidos normales de un jueves por la noche normal en un vecindario normal donde los hijos no excluían a sus padres de la cena de Navidad. «La casa está en ejecución hipotecaria», dijo Santiago. «Finalmente, lo sé, no podemos hacer los pagos sin...». Se detuvo pareciendo darse cuenta de cómo sonaba. «Sin mi ayuda», terminé. «Sin el dinero que enviaba cada mes mientras permitías que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve. Santiago,
Me incliné hacia adelante asegurándome de que me estuviera mirando. ¿Sabes cuánto dinero te envié durante 6 años? Asintió miserablemente. Valentina lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás. Más de 265.000. 265.000. Y contando los intereses que perdí, corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debía hacer hace años. Lo sumé, su rostro se descompuso. Papá, lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se fue. Pero lo más importante, esos años se fueron. 6 años en los que pude haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé ahora. Miró hacia arriba con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez hay una manera de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Vamos a perder todo, papá. La casa, el respeto de Valentina por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué haré. Lo resolverás, dije no sin kindness. La misma manera en que yo tuve que aprender a vivir sin un hijo que me respetara. La misma manera en que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con personas que creían que yo estaba por debajo de ellos. Empezó a llorar entonces silenciosamente, como un hombre que se había quedado sin opciones. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos sobre ti y ahora te he perdido para siempre. Lo observé por un largo momento. Este hombre al que crié, amé y por el que me sacrifiqué, que permitió que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Santiago, dije finalmente, tú no me perdiste, me regalaste. Hay una diferencia. Se enjugó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay alguna posibilidad, alguna manera de que pudieras perdonarme? Te perdoné hace meses, dije, y lo dije en serio. Pero el perdón no significa volver a como eran las cosas. No significa pretender que esto no pasó, o que voy a reanudar el pago por un estilo de vida que venía con la condición de que estuviera agradecido por las migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me puse de pie y caminé hacia la repisa donde la foto de Elena estaba junto a una nueva. Yo con tía Carmen y su familia en la cena de Pascua. La primera festividad que pasé con personas que realmente querían que estuviera allí. Significa que si quieres una relación conmigo tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de demandar que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. Me volví hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, cualquiera, intente excluirme de reuniones familiares, recordarás quién actúa realmente como familia. Asintió lentamente, entendiendo quizás por primera vez que el respeto no era algo que se pudiera dar por sentado. «¿La casa?», preguntó en voz baja. «¿Ya no es tu problema?». Me senté de nuevo sintiéndome más ligero que en años. «Eres un hombre adulto, Santiago. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus facturas. Vende la casa y compra algo que puedas pagar. Deja de vivir por encima de tus medios y esperar que otras personas subvencionen tus choices». Se puso de pie lentamente, sus hombros rectos por primera vez desde que había llegado. «Tienes razón sobre todo ello». «Lo sé». Caminó hacia la puerta. Luego se volvió. «Papá, por lo que vale, verte defenderte en la cena de Navidad. Estaba orgulloso de ti. Avergonzado y enojado, pero orgulloso también». «Bien», dije. «Tal vez todavía hay esperanza para ti». Después de que se fue, me serví un vaso del buen coñac y me paré en el porche trasero. La primavera llegaba a Riverside. En 3 meses cumpliría 69 años. Elena llevaba 10 años gone. Había desperdiciado 6 de esos años siendo un felpudo para personas que no apreciaban el sacrificio. No planeaba desperdiciar ni un minuto más. Mi teléfono vibró con un texto de tía Carmen. «Comida el domingo. Los niños preguntan por su abuelo Arturo». Sonreí y escribí de vuelta. «Allí estaré». Con los brazos abiertos. La familia de verdad, resultó, era algo que encontrabas con personas que realmente querían que estuvieras allí. Todo lo demás era un teatro costoso, y yo ya había dejado de comprar entradas para obras en las que ni siquiera me dejaban entrar al escenario. El coñac supo a libertad, y el futuro se veía exactamente tan brillante como estuviera dispuesto a hacerlo. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda.